¿Alguna vez te has sentido tan perdido que el único lugar donde crees que puedes esconderte es a la vista de todos? Yo sí. Y para mí, ese lugar fue el último banco de una iglesia que ni siquiera conocía. No recuerdo cómo llegué allí ese domingo por la mañana. Mis pies simplemente me llevaron como si tuvieran una voluntad propia, huyendo del ruido de mi propia mente. El último año había sido un desastre. Una de esas tormentas perfectas de las que lees, pero nunca piensas que te pasarán a ti. Perdí mi trabajo, mi relación de años se desmoronó, y sentía que la persona que veía en el espejo era una completa extraña. Me senté en ese banco de madera, pulido por generaciones de personas que quizás también buscaban algo. El olor a cera y a flores viejas llenaba el aire. Me sentía como una impostora. No había pisado una iglesia en años, no desde que era niña, y me obligaban a ir. ¿Qué hacía yo aquí? Miré a mi alrededor, familias sonrientes, parejas tomadas de la mano, ancianos con rostros serenos. Todos parecían tener su vida en orden, un marcado contraste con mi caos interno. Quería salir corriendo, pero una fuerza invisible me mantuvo pegada al asiento. Quizás era solo el agotamiento. La música comenzó a sonar. Un órgano antiguo con una melodía suave y reconfortante. Luego, un coro de voces se unió, no perfectas, pero sí llenas de una sinceridad que me desarmó. Y entonces lloré. No un llanto escandaloso, sino lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas sin control. Lloré por todo lo que había perdido, por la persona que solía ser, por la soledad que me carcomía. Nadie se giró, nadie me miró. En el anonimato de ese último banco, finalmente pude dejar salir todo el dolor que había estado conteniendo. El sermón comenzó. No recuerdo cada palabra, pero el pastor habló de nuevos comienzos. Habló de cómo las grietas no significan que algo está roto, sino que hay espacio para que entre la luz. Usó la metáfora de una vasija de barro reparada, que es aún más hermosa por sus cicatrices doradas. Cada palabra parecía dirigida a mí. No era un mensaje de juicio, ni de culpa, era un mensaje de esperanza, de que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien entendía, aunque no supiera mi nombre ni mi historia. Las semanas siguientes, volví, siempre al mismo banco, el último. Se convirtió en mi refugio. Nadie me preguntaba nada. A veces, una señora mayor me sonreía al pasar, un gesto simple que se sentía como un abrazo. Empecé a escuchar de verdad. No solo las palabras del sermón, sino las historias de la gente a mi alrededor. Escuché sobre luchas y victorias, sobre fe y dudas. Me di cuenta de que esas personas perfectas que vi el primer día también tenían sus propias batallas. La diferencia era que habían encontrado un lugar donde compartir sus cargas. Un domingo, después del servicio, una mujer se acercó. «Llevo viéndote aquí varias semanas», dijo con una sonrisa cálida. «Mi nombre es Clara. Hacemos un café después. ¿Te gustaría unirte?» El pánico me invadió. Había estado cómoda en mi anonimato, pero algo en su mirada me dijo que estaba bien. Así que por primera vez dije que sí. Ese café cambió todo. Conocí a personas reales con problemas reales. Un hombre que luchaba contra la adicción. Una madre soltera haciendo malabares para llegar a fin de mes. Un joven que se sentía perdido después de la universidad. Mis problemas, que me habían parecido un universo insuperable, de repente se veían diferentes. No más pequeños, pero sí compartidos. Ya no estaba sola en mi isla de dolor. Poco a poco, empecé a participar. Primero, ayudando a servir el café. Luego, me uní a un grupo de voluntarios que preparaba comida para personas sin hogar. Descubrí que ayudar a otros era la mejor manera de ayudarme a mí misma. Cada sándwich que preparaba, cada plato que servía, era un paso más lejos de la oscuridad y más cerca de la luz. Encontré un propósito en el servicio, algo que el éxito profesional nunca me había dado.
Mi currículum no importaba allí, solo mis manos dispuestas a ayudar. Encontré amigos, amigos de verdad, de esos que te llaman solo para ver cómo estás, que te traen sopa cuando estás enfermo y que te escuchan llorar por teléfono sin juzgarte. Clara se convirtió en una especie de mentora para mí. Ella también había pasado por momentos difíciles y su sabiduría era un faro. Me enseñó que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que no estás solo en las preguntas. Un día, llegué a la iglesia y mi banco, el último, estaba ocupado. Por un segundo, sentí una punzada de pánico. Era mi lugar seguro. Pero entonces miré hacia adelante y vi un asiento vacío en la tercera fila. Dudé un momento y luego caminé hacia él. Al sentarme, me di cuenta de que ya no necesitaba esconderme. Ya no era una extraña mirando desde la distancia. Era parte de algo. Mi vida no se arregló de la noche a la mañana. Todavía hay días difíciles, momentos de duda y de tristeza. Pero ahora tengo herramientas para enfrentarlos. Tengo una comunidad que me apoya y, lo más importante, me he reencontrado a mí misma, o más bien, he conocido a una nueva versión de mí. Una versión más fuerte, más compasiva y más esperanzada. A veces, cuando veo a alguien nuevo sentado en ese último banco, con la misma mirada perdida que yo tenía, simplemente le sonrío. No digo nada, no presiono. Solo ofrezco esa pequeña señal de bienvenida que tanto significó para mí, porque sé que a veces un simple gesto puede ser el comienzo de un largo camino de vuelta a casa. Ese último banco no fue el final de mi historia, fue el prólogo. Fue el lugar donde el silencio se convirtió en música, las lágrimas en sanación y una extraña solitaria encontró una familia. Quizás tú también te sientes perdido en este momento, sentado en tu propio último banco de la vida. Quiero que sepas que no estás solo. A veces, el primer paso para encontrar la luz es simplemente permitirte sentarte en la oscuridad por un momento y estar abierto a la posibilidad de que un nuevo comienzo te esté esperando, justo cuando dejas de buscarlo. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo video. Descansar implicaría soltar el control. Y soltar el control siempre le dio miedo. Porque cuando antes lo hizo, alguien falló. Algo se rompió. Una promesa no cumplida. Se menciona que algunos llegan tarde a Dios porque primero intentaron salvarse solos. Esa frase golpea directo. Ella no se siente acusada, se siente expuesta. Por primera vez, afloja las manos. No en señal religiosa, sino humana. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero profundamente decisivo. El cansancio no desaparece de inmediato, pero pierde autoridad. Ya no manda, ya no define. Algo más empieza a ocupar espacio. El pastor anuncia que el descanso del que habla Jesús no es pasivo, sino transformador. La cámara se cierra sobre su rostro, ahora vulnerable, ahora abierto. La pregunta queda viva. ¿Está dispuesta a permitir que ese descanso la cambie y no solo la alivie? Durante años pensó que descansar era huir, evadir, desaparecer por un momento. Pero el mensaje deja claro algo distinto. El descanso que Jesús ofrece no anestesia, revela. Aceptar descanso implica aceptar límites. Y aceptar límites confronta una identidad construida sobre ser necesaria, disponible, fuerte. Si deja de sostener todo, ¿quién será? La narración vuelve a su historia. Desde joven aprendió a no depender, no porque quisiera, sino porque tuvo que hacerlo. La autosuficiencia fue su salvavidas, pero también su prisión. Año 2020. El mundo desacelera por la fuerza. Para muchos es caos, para ella es espejo. Las estructuras que la mantenían ocupada se detienen y con ellas cae la ilusión de control. Sentada al fondo, entiende algo crucial. No está ahí para recibir un impulso emocional, sino para tomar una decisión. El asiento ya no es solo lugar de descanso, es línea divisoria.
Se habla de yugos intercambiados, de dejar cargas propias para tomar una ligera. No se trata de hacer menos, sino de hacer distinto. Si su identidad no puede seguir basada en aguantar, ¿en qué se va a sostener ahora? Parte de ella quiere levantarse e irse. Lo conocido, aunque duela, siempre parece más seguro que lo desconocido, aunque sane. La cámara enfoca el respaldo del asiento. Marcas del tiempo. Gente que se sentó antes, cargó antes, salió antes. No es la primera cansada. No será la última. Sin palabras ni gestos visibles, toma una decisión interior. Dejar de pelear sola. No sabe cómo se verá eso en la práctica, pero sabe que no puede seguir igual. El cuerpo responde, no con euforia, sino con alivio profundo, como si algo pesado hubiera sido retirado sin hacer ruido. El pastor habla de aprender, no de entenderlo todo. Aprender implica proceso, errores, tiempo. Eso la tranquiliza. No necesita resolver su vida hoy. Soltar control traerá cambios. Algunos vínculos se tensarán, algunas rutinas caerán. No todo el mundo entenderá esta nueva versión de ella. El mensaje se acerca a su final, y con él llega una invitación clara. No solo descansar, sino acercarse. La cámara se detiene en sus pies, aún inmóviles. La pregunta queda abierta. ¿Se quedará en el asiento? ¿O dará el siguiente paso que ese descanso le está pidiendo? El mensaje termina sin música épica ni llamados dramáticos. La gente se levanta, conversa, sale. Para ella, el tiempo parece ir más lento. Permanece sentada unos segundos más en el último asiento, como si levantarse fuera a confirmar que algo cambió. Finalmente se pone de pie. El gesto es simple, pero simbólico. No se siente liviana ni resuelta, solo honesta. Sale del templo con el mismo cuerpo cansado, pero con una dirección distinta. La calle sigue igual. Autos, voces, prisa. Nada se acomodó mágicamente. Y sin embargo algo es diferente. El ruido ya no gobierna su interior. Días después llega el lunes. El verdadero examen. Rutinas, responsabilidades, mensajes pendientes. El descanso prometido no eliminó las exigencias, pero sí cambió la forma de enfrentarlas. Por primera vez en años, dice no sin justificarse. No explica, no se defiende, el mundo no se cae. Esa pequeña acción se convierte en una gran revelación. Si pudo decir no una vez, ¿cuántas otra cosa ha sostenido innecesariamente? En una cultura que premia el agotamiento, su nueva postura parece extraña. Algunos lo interpretan como egoísmo, otros como debilidad. Ella aprende que descansar también implica decepcionar expectativas ajenas. Cada vez que duda, la imagen del último asiento regresa, no como nostalgia, sino como ancla. Ahí entendió que Dios no la llamó a resistir, sino a venir. No todo es lineal. Hay días en que el cansancio vuelve con fuerza. Viejos patrones intentan reclamar autoridad. El descanso no es ausencia de lucha, es nueva postura en medio de ella. Algo cambia en su rostro. No es sonrisa permanente, es calma. Las personas cercanas lo notan, aunque no sepan explicarlo. Descubre que al soltar cargas ajenas, comienza a escuchar su propia voz. Una voz que había estado enterrada bajo obligaciones. La cámara muestra una iglesia a lo lejos. No entra, no es huida, es comprensión. Dios no vive en el edificio, pero ahí comenzó el encuentro. No todos celebran su cambio. Algunas relaciones se tensan. Descansar la está reordenando, y todo reordenamiento sacude estructuras. Una conversación pendiente se aproxima, una decisión mayor está por venir. La cámara se detiene en su mirada firme pero temblorosa. La pregunta queda abierta. ¿Será capaz de mantener este descanso cuando implique perder algo importante? Toda transformación real es examinada, no por palabras, sino por circunstancias. El descanso que ella abrazó ahora se enfrenta a una pérdida concreta, inesperada, inevitable. Una oportunidad se cierra, un vínculo se enfría.
Algo que sostenía su antigua estabilidad deja de estar disponible. No es castigo. Es consecuencia del reordenamiento interior que comenzó en aquel último asiento. Año 2021. El mundo intenta recomponerse, pero muchos vínculos quedan fracturados. En ese clima de incertidumbre, ella descubre que no todo lo que se pierde debía quedarse. El pensamiento aparece con fuerza. Antes era más fácil. El cansancio conocido intenta seducirla. Volver a cargar todo, volver a controlar, volver a sobrevivir. La imagen del asiento regresa con nitidez, no como refugio emocional, sino como recordatorio de una decisión tomada. Descansar ya no es un sentimiento, es una postura. Es posible confiar cuando el descanso no evita la pérdida, sino que la atraviesa. El miedo no desaparece, el pulso se acelera, las noches se vuelven largas. La diferencia es que ya no huye del temor, lo presenta delante de Dios. Por primera vez, no interpreta la pérdida como abandono divino, la interpreta como poda. Duele, pero no destruye. La cámara muestra un asiento vacío. Esta vez en su casa, ella se sienta sin prisa. El descanso ya no depende de un lugar sagrado, sino de una relación viva. En medio de la incertidumbre, aparece una paz ilógica. No resuelve el problema, pero sostiene el corazón. Es la paz prometida, no la que el mundo fabrica. Empieza a entender que venir a Jesús no garantiza comodidad, garantiza compañía, y eso cambia todo. La mujer que entró a la iglesia solo para descansar ya no existe. En su lugar hay alguien más consciente, más libre, más rendida. Una nueva invitación se aproxima, no para sentarse, sino para ocupar un lugar distinto. La cámara se queda fija en el espacio vacío frente a ella. Tiempo después, vuelve a entrar a una iglesia, no por huir, no por cansancio, sino por gratitud. El edificio es similar, pero ella no. La cámara lo deja claro desde el primer plano. Su postura cambió. Año 2022. La vida no se volvió perfecta, pero se volvió más honesta. Las pérdidas enseñaron a discernir, y el descanso se convirtió en hábito espiritual, no en evento aislado. Observa a las personas que entran con prisa, con cargas visibles e invisibles. Ahora reconoce ese cansancio. Antes lo habitaba, ahora lo identifica. Al fondo, el mismo lugar. Vacío otra vez. La cámara se detiene en él con reverencia. No es nostalgia, es memoria viva. No se sienta ahí. Avanza un poco más. No por orgullo, sino porque ya no necesita esconderse para descansar. El último asiento cumplió su función. Si ya no ocupa ese lugar, ¿para quién está preparado ahora? Desde su nuevo lugar, el fondo del templo se ve distinto, no lejano, sino cercano. Entiende que Dios siempre ve primero a los que se sientan atrás. Su historia ya no es solo personal. Se convierte en puente, en mirada compasiva, en espacio seguro para otros cansados. Sin micrófono ni título, empieza a acompañar, escuchar, estar. No predica con palabras, predica con descanso vivido. La fe madura no busca protagonismo, busca coherencia. Ella lo entiende ahora. Mateo 11:28 ya no suena como promesa futura, sino como experiencia presente. Vino y fue sostenida. La cámara vuelve al último asiento. Alguien más entra al templo, cansado, mirando alrededor en busca de un lugar. El asiento sigue vacío, esperando. La cámara se congela justo antes de que esa persona se siente. La pregunta final se forma sola. ¿Quién ocupará ahora el lugar que un día cambió su vida? El templo vuelve a llenarse. Rostros distintos, cargas parecidas. La cámara no busca el púlpito, busca el fondo. El último asiento sigue ahí. Discreto, silencioso, preparado. Año 2023. El mundo sigue acelerado, pero Dios no. La restauración de una vida no fue un evento aislado, fue el inicio de una cadena invisible. Ella observa desde su lugar actual, ya no como quien necesita esconderse, sino como quien entiende.
Sabe que no todos llegan buscando a Dios. Algunos solo llegan buscando descanso. Alguien entra sin intención espiritual, camina despacio, mira alrededor. El templo está lleno. El último asiento lo espera, como la esperó a ella una vez. Ese asiento no representa abandono, representa misericordia. No es el lugar del rezagado, es el lugar del encuentro. Ella sonríe levemente. No por nostalgia, sino por certeza. Dios sigue haciendo lo mismo, guardando lugar para los cansados. Mateo 11:28. No cambia con los años. Sigue llamando, sigue sosteniendo, sigue prometiendo descanso real. La mujer que entró solo para sentarse, ahora vive para señalar el camino, no con discursos, sino con vida rendida. La historia deja de ser individual y se vuelve universal, porque todos, en algún momento, llegan tarde, cansados, sin fuerzas. El último asiento nunca estuvo vacío por casualidad, siempre fue reservado. Tal vez tú también llegaste tarde. Tal vez no buscabas a Dios. Tal vez solo necesitabas descansar. La cámara se queda fija en el asiento mientras la luz lo envuelve lentamente. Aunque creas que llegaste tarde, Dios siempre te guarda un lugar.